Mi hija me dijo que su exmarido era abusivo, así que le compré una casa. El ex de mi hija era el pedazo de basura más abusivo que había conocido. Al menos eso me dijo ella durante 2 años seguidos. Cada llamada, cada visita, Katie tenía nuevas historias sobre la última crueldad de Finn. Cómo él controlaba su dinero, cómo les gritaba a los niños, cómo ella se encogía cuando él se movía rápido. Pasé meses planeando cómo sacarla. Encontré la casa perfecta a 20 minutos de la mía. 3 dormitorios, buen distrito escolar, un nuevo comienzo para ella y mis nietos. Cuando le envié un mensaje, te compré una casa, visita mañana a las 3 p.m. Ella me devolvió 17 emojis de corazón y me llamó llorando de felicidad. Esa noche, no pude dormir. Pensaba en llevar por fin a Katie y a los niños a un lugar seguro. Mañana le entregaría las llaves de la libertad de su marido monstruo. Luego, a las 11 p.m., sonó mi teléfono. El nombre de Finn en la pantalla me heló la sangre. Casi no contesto, pero su buzón de voz sonaba roto y desesperado. Así que le devolví la llamada. Señor, necesito mostrarle algo antes de mañana. Por favor. Sé que me odia, pero esto es por Katie. Le dije que se fuera al infierno, pero justo antes de colgar, dijo algo que me detuvo en seco. Tengo grabaciones de seguridad de nuestra casa. Necesita ver quién es ella en realidad. 20 minutos después, estoy mirando la pantalla de mi portátil, viendo grabaciones de la cámara Ring de su sala. Katie gritándole a Finn mientras él está acorralado sosteniendo a la más pequeña, protegiéndola con su cuerpo. Katie lanza una lámpara. Se hace añicos contra la pared, a centímetros de la cabeza de la bebé. Finn no levanta la mano, no le grita. Solo sigue diciendo, por favor, Katie, no delante de los niños. Se me revolvió el estómago. Había docenas de vídeos. Katie atacándolo con los puños mientras él se cubría la cara. Katie amenazando con decirle a todos que él la golpeaba si no le daba dinero. Katie riéndose por teléfono, diciéndole a alguien, es tan cobarde que ni siquiera se defiende. La voz de Finn se quebró por el teléfono. Nunca la toqué. Nunca. Solo quería que supiera la verdad antes de que recompensara sus mentiras. Pero esa ni siquiera era la peor parte. Finn tenía capturas de pantalla de su teléfono. Múltiples infidelidades durante el último año, diferentes hombres, mensajes explícitos, encontrándose con ellos mientras le decía a Finn que estaba en casa de su hermana. Un tipo en particular aparecía constantemente, alguien llamado Derek. Me senté allí durante 1 hora tratando de asimilar que mi hija, la mujer a la que estaba a punto de darle una casa gratis, era la verdadera abusadora, el monstruo, y me había hecho odiar a un hombre inocente que solo intentaba proteger a sus hijos. A la mañana siguiente hice algo que nunca pensé que haría. Localicé a Derek a través de las redes sociales. No fue difícil, ya que Katie lo había etiquetado en publicaciones antiguas antes de bloquearme para que no viera su perfil. Lo llamé desde un número que él no reconocería. Hola, ¿es Derek? Necesito preguntarte por Katie Fred. Una larga pausa. ¿Quién es? Su padre. Necesito saber. ¿Sabías que estaba casada? El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. Luego, en voz baja. ¿Qué? Ella dijo que era una madre soltera huyendo de su abusivo exmarido. Dijo que era peligroso. Dijo que le aterraba. Mi corazón se hundió aún más. Derek ha estado casada con Finn todo este tiempo. No es su ex, no es abusivo. Ella inventó todo. Lo escuché sentarse pesadamente. Su voz salió estrangulada. He estado recogiendo a sus hijos del colegio, llevándolos al parque. Me llaman tío Derek. Pensé que estaba ayudando a salvarlos de su peligroso padre. El pobre hombre sonaba enfermo. Entonces tuve una idea que lo cambiaría todo. Derek, ¿qué te parecería estar en la casa mañana cuando se la muestre a ella? ¿Con Finn también? ¿Nos quiere a los dos allí? Creo que Katie necesita enfrentarse a ambos a la vez, sin vías de escape, sin mentiras. Pasamos 1 hora planeándolo. Derek llegaría temprano y esperaría en la sala. Finn estaría en la cocina. Yo llevaría a Katie por la casa.
dejando esas habitaciones para el final. A la tarde siguiente, Katie llegó justo a las 3 p.m., prácticamente saltando de su coche. Me abrazó fuerte, ya con lágrimas en los ojos. Papá, me salvaste la vida. Por fin puedo escapar. Los niños serán tan felices aquí. La dejé entrar, permitiéndole hablar efusivamente sobre cada habitación. Los dormitorios donde sus hijos dormirían tranquilos. Llegamos a la sala. Esto es perfecto para... Se detuvo a mitad de la frase. Derek estaba sentado en el sofá con su portátil abierto. El rostro de Katie se puso blanco. ¿Qué hace él aquí? Antes de que Derek pudiera contestar, Finn salió de la cocina. Katie realmente tropezó hacia atrás, agarrándose a la pared para apoyarse. No, no, no pueden estar los dos aquí. Papá, ¿qué es esto? Derek habló primero, con voz tranquila pero firme. Me dijiste que estabas divorciada. Me dijiste que Finn era peligroso. Me hiciste creer que estaba protegiendo a esos niños de un monstruo. Finn se quedó allí mirándola con un agotamiento que dolía presenciar. 2 años, Katie. 2 años de ser golpeado, amenazado, aislado de mis propios hijos mientras le decías a todo el mundo que yo era el abusador. Katie comenzó a girar, buscando una salida, pero bloqueé la puerta. Sus lágrimas cayeron rápidamente ahora. Pero no eran reales. Por fin pude verlo. Papi, por favor, no es lo que parece. Saqué la escritura de la casa del bolsillo de mi chaqueta. Ella se acercó desesperadamente. Gracias, gracias. Sé que esto se ve mal, pero... La casa no está a tu nombre. Katie. Ella se congeló. ¿Qué? Está a nombre de Finn, para él y los niños después del divorcio. Ella agarró el cuchillo de la cocina. Derek se movió más rápido de lo que pensé que era posible, abalanzándose por la habitación y agarrando la muñeca de Katie antes de que pudiera blandir el arma contra cualquiera. Torció con fuerza y ella gritó, un sonido de pura rabia mezclado con dolor, y el cuchillo resonó en el suelo de baldosas. Finn inmediatamente se interpuso frente a ambos niños, protegiéndolos con todo su cuerpo, mientras yo pateaba el cuchillo con fuerza hacia la puerta principal, haciéndolo deslizarse por el piso de madera hasta que golpeó la pared. Katie cayó de rodillas, sollozando. Pero estas lágrimas se veían diferentes a todas las actuaciones manipuladoras que había presenciado durante 2 años. Eran las lágrimas de alguien cuyo mundo falso se acababa de hacer añicos delante de todos. Su rostro se arrugó de una manera que nunca antes había visto, cruda, desesperada y real. Derek mantuvo su mano en su brazo, sin soltarla, mientras ella temblaba y lloraba en el suelo. Los niños estaban pegados a las piernas de Finn, la niña pequeña escondiendo su rostro mientras el niño miraba a su madre con los ojos muy abiertos y asustados. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer mi teléfono al sacarlo del bolsillo. Pero de alguna manera mi voz salió firme cuando la operadora contestó. Les dije que mi hija acababa de amenazar a personas con un arma y que necesitábamos policía de inmediato. Les di la dirección, confirmé que todos estaban a salvo por el momento. Los sollozos de Katie se convirtieron en gritos antes de que yo colgara, gritando que todos lo habíamos planeado juntos, que la habíamos emboscado, que ella era la verdadera víctima aquí y que todos éramos mentirosos. Su voz se hizo más fuerte y más frenética con cada acusación, el esputo volando de su boca mientras se debatía contra el agarre de Derek. Él la sujetó firmemente del brazo, mientras Finn se agachaba con ambos niños, susurrando algo que no podía escuchar por encima de los gritos de Katie. El niño también estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro, mientras su padre le frotaba la espalda. Katie seguía gritando que todo esto era un montaje, que conspiramos contra ella, que cualquier juez vería a través de nuestras mentiras. Me paré entre ella y la puerta, con el teléfono todavía en la mano, viendo a mi hija desmoronarse por completo. La policía llegó en 6 minutos, aunque pareció 1 hora. 2 oficiales entraron por la puerta principal que había dejado abierta, y el mayor, cuya placa decía Hoffman, tomó el control inmediatamente con calma autoridad. Katie cambió de táctica en el instante en que vio el uniforme. Sus gritos se cortaron como si alguien hubiera apagado un interruptor. Las lágrimas seguían fluyendo. La voz temblaba.
Le dijo al oficial Hoffman que esos hombres la atacaron en su propia casa y que agarró el cuchillo para defenderse. La observé actuar, reconociendo cada gesto y tono de 2 años de creer sus mentiras. El labio tembloroso, los ojos muy abiertos y asustados, la forma en que su voz se quebraba en ciertas palabras. Era buena, tan convincente que vi la expresión del oficial más joven suavizarse con simpatía. Pero Hoffman mantuvo su rostro neutral, profesional, pidiéndole que pasara con su compañero mientras él hablaba con el resto de nosotros. Las protestas de Katie comenzaron de nuevo, más fuertes y más desesperadas, insistiendo en que lo entendían todo mal, rogándoles que escucharan su versión. Finn se acercó en silencio a Hoffman, sacando su teléfono del bolsillo con manos que temblaban ligeramente. Explicó que trajo grabaciones de seguridad específicamente en caso de que Katie se volviera violenta, que tenía meses de evidencia documentando su comportamiento. El oficial tomó el teléfono y comenzó a mirar, su compañero manteniendo a Katie separada al otro lado de la habitación. Observé cómo cambiaba el rostro de Hoffman mientras se desplazaba por los vídeos, su mandíbula tensándose, sus ojos entrecerrándose. Vio clip tras clip, Katie arrojando cosas, Katie gritando, Katie golpeando a Finn mientras él protegía a los niños. La máscara profesional se resquebrajó ligeramente, su expresión pasando de neutral a una sombría comprensión. Katie lo vio mirando y sus protestas se hicieron más fuertes, más frenéticas, exigiendo saber qué mentiras le estaba mostrando Finn, insistiendo en que los vídeos eran falsos o editados o sacados de contexto. Estaba entrando en pánico ahora, realmente entrando en pánico, porque su manipulación habitual no estaba funcionando con este oficial que seguía viendo evidencia de quién era ella realmente. Hoffman preguntó si alguien resultó herido durante el incidente y Derek levantó su brazo izquierdo, mostrando un corte fino a lo largo de su antebrazo. La sangre se había secado en una línea oscura, donde el golpe inicial de Katie lo había rozado antes de que él agarrara su muñeca. El oficial llamó a una ambulancia para que lo revisara, luego comenzó a tomar declaraciones de cada uno de nosotros por separado. Derek fue primero, explicando cómo le agarró la muñeca y la torció hasta que soltó el cuchillo. Luego yo, describiendo lo que presencié y por qué estábamos todos allí en primer lugar. Finn dio su declaración sosteniendo a ambos niños, su voz tranquila pero firme, mientras explicaba los años de abuso y por qué documentó todo. Katie exigió un abogado en el momento en que Hoffman se acercó a ella, negándose a decir nada más, lo que probablemente fue la decisión más inteligente que había tomado en todo el día. Su rostro se había vuelto frío ahora, calculador. Las lágrimas se secaron al darse cuenta de que necesitaba protegerse legalmente. El paramédico apareció y trató el corte de Derek, que resultó ser superficial, pero necesitaba limpieza y un vendaje. Mientras trabajaba, Hoffman siguió revisando todo en el teléfono de Finn, desplazándose por las capturas de pantalla de los mensajes de las infidelidades y las amenazas de Katie. Su compañero se quedó cerca, tomando notas mientras Hoffman hacía preguntas, construyendo una línea de tiempo del abuso que se extendía por años. Luego Hoffman miró a Finn y le preguntó directamente si quería presentar cargos por violencia doméstica, explicando que el patrón de abuso documentado combinado con el incidente del cuchillo de hoy constituía un caso sólido. Finn miró a sus hijos, el niño aferrado a su camisa, la niña con el pulgar en la boca. Se quedó en silencio por un largo momento, y pude verlo sopesar su amor por sus hijos contra años de miedo y dolor. Finalmente, dijo que sí, tan bajo que apenas lo escuché, que quería que estuvieran a salvo de la violencia de su madre. Su voz se quebró en la última palabra y acercó a ambos niños. Katie comenzó a gritar de nuevo cuando Hoffman le dijo que estaba bajo arresto, luchando contra las esposas mientras su compañero se las ponía. Gritó que yo se suponía que estaba de su lado, que yo era su padre. ¿Cómo podía permitir que le hicieran esto? Me obligué a mirarla directamente, encontrando sus ojos, aunque dolió más que nada que hubiera sentido. Le dije que la amaba, pero que ya no podía protegerla de las consecuencias de sus propias elecciones. Su rostro se retorció de rabia y me escupió, saliva real golpeando mi camisa antes de que los oficiales la llevaran hacia la puerta. Me quedé allí viendo cómo se llevaban a mi hija,
sus gritos desvaneciéndose mientras la subían al coche patrulla. Esta podría ser la última vez que la viera como una persona libre, y ese pensamiento hizo que mi pecho se sintiera vacío y pesado al mismo tiempo. La niña pequeña comenzó a llorar más fuerte cuando su madre se fue, y Finn la levantó, haciéndola rebotar suavemente y emitiendo sonidos suaves. Después de que el coche patrulla se alejara con Katie adentro, Finn simplemente se desplomó en el sofá con ambos niños envueltos fuertemente en sus brazos. Los tres temblaron como si hubieran estado conteniendo todo y finalmente lo hubieran liberado. El trauma liberándose ahora que el peligro inmediato había pasado. Me senté pesadamente en una silla frente a ellos, sintiendo de repente cada uno de mis 62 años en mis huesos. Mis manos aún temblaban ligeramente y mi corazón latía demasiado rápido. Derek se paró junto a la ventana mirando la calle vacía, su brazo vendado colgando a su lado. Nadie habló durante varios minutos, solo el sonido del llanto tranquilo de los niños y el consuelo susurrado de Finn. La casa se sentía demasiado tranquila después de todos los gritos y el caos, como si las paredes mismas estuvieran procesando lo que acababa de suceder. Rompí el silencio primero, disculpándome con Finn por los 2 años que pasé creyendo las mentiras de Katie y apoyando su abuso sin saberlo. Las palabras se sintieron inadecuadas para el daño que había causado, pero tenía que decirlas de todos modos. Finn negó con la cabeza, todavía sosteniendo a sus hijos, y dijo que lo entendía. Katie era increíblemente convincente, y él dudó de su propia realidad muchas veces antes de comenzar a grabar pruebas para demostrarse a sí mismo que no estaba loco. Su perdón de alguna manera me hizo sentir peor en lugar de mejor porque él no debería tener que consolarme a mí, el padre de la mujer que lo aterrorizó durante años. Se suponía que debía proteger a la gente y, en cambio, me había convertido en otra arma que Katie usó contra él. El niño me miró con los ojos rojos y traté de sonreírle tranquilizadoramente, pero no estoy seguro de que funcionara. Derek finalmente habló desde su lugar junto a la ventana. Su voz sonaba hueca y distante. Preguntó cuánto tiempo Katie había estado casada y viviendo con Finn, como si necesitara comprender el alcance total de las mentiras. Finn explicó que habían estado casados durante 8 años y viviendo juntos todo el tiempo, que Katie se encontraba con Derek durante el horario escolar cuando los niños estaban en clase, o le decía a Finn que iba a visitar a su hermana por la noche. Derek se sentó pesadamente en el brazo del sofá, poniendo la cabeza entre las manos. Lo observé asimilar que había estado ayudándola a engañar mientras ella pintaba a su marido como un monstruo, que había estado recogiendo a los niños del colegio, pensando que los estaba protegiendo de su peligroso padre, cuando en realidad estaba facilitando el abuso de su madre. El peso de la manipulación se posó sobre los 3 hombres de diferentes maneras. Cada uno de nosotros dándose cuenta de cuán a fondo Katie había controlado nuestra comprensión de la realidad. El niño se asomó por detrás de la pierna de Finn, con los ojos rojos e hinchados por el llanto. Parecía tener quizás 7 años, con el pelo oscuro de Finn y los ojos verdes de Katie. Estudió mi rostro por un largo momento antes de hablar con una voz tan tranquila que casi me la pierdo. ¿Eres el abuelo del que siempre habla mami? Sentí que algo se rompía en mi pecho. Me arrodillé a su altura, haciéndome pequeño y poco amenazante. Sí, soy tu abuelo. Siento mucho no haber sabido de ti y tu hermana hasta hoy. El labio inferior del niño tembló. ¿Vas a lastimar a mi papi como hace mami? La pregunta me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera pasado hoy. Este niño había visto a su madre abusar de su padre durante tanto tiempo que esperaba que todos los adultos fueran violentos. Extendí la mano lentamente, dejando que viera que mis manos estaban vacías y abiertas. No, amiguito, nunca lastimaría a tu papá. Estaba equivocado sobre lo que estaba pasando en tu familia. Quiero ayudar a mantenerlos a salvo a todos ustedes ahora. La niña pequeña, que no podía tener más de 3 años, se asomó por detrás de Finn con los ojos muy abiertos. Tenía rizos rubios y llevaba una camiseta rosa con un personaje de dibujos animados. ¿Se acabaron los gritos? Su pequeña voz me apretó la garganta. Finn acercó a ambos niños y besó la parte superior de la cabeza de la niña. Sí, cariño. Se acabaron los gritos.
¿Y adivina qué? El abuelo nos va a ayudar a mudar nuestras cosas a esta casa. Este es nuestro nuevo hogar ahora. El niño miró alrededor de la sala como si la viera por primera vez. ¿Vamos a vivir aquí sin mami? El rostro de Finn mostraba tanto dolor como alivio mezclados. Por ahora sí, solo nosotros. Derek se levantó del sofá, su brazo vendado colgando a su lado. Parecía completamente perdido, como si alguien hubiera quitado el suelo bajo sus pies. Debería irme. Necesito asimilar todo esto. Caminó hacia la puerta sin mirar a ninguno de nosotros. Lo seguí para asegurarme de que estaba bien para conducir. Se sentó en su coche por un minuto con la cabeza en el volante antes de encender el motor y marcharse. Cuando volví adentro, Finn les estaba explicando a los niños que tenían que ir a buscar su ropa y juguetes de la casa vieja. El niño preguntó si mami estaría allí. Finn prometió que no. Durante las siguientes 2 horas, Finn y yo hicimos 6 viajes entre la casa vieja y la nueva. Trabajamos en silencio, en su mayoría, ambos tratando de asimilar todo lo que había sucedido. La casa vieja se sentía mal de alguna manera, como un lugar donde sucedieron cosas malas. Pude ver marcas en las paredes donde se habían arrojado cosas. Una abolladura en el gabinete de la cocina exactamente a la altura de un puño. Finn empacó primero las habitaciones de los niños, doblando cuidadosamente su ropa y envolviendo sus juguetes en periódico. Yo cargué cajas por las escaleras y las subí a mi camioneta. Una vecina salió mientras cargábamos el tercer viaje. Era una mujer mayor con el pelo gris recogido en un moño. Miró a Finn y luego a mí. ¿Katie se fue de verdad? La policía se la llevó. Finn asintió. El rostro de la mujer mostró alivio. Gracias a Dios. Llevo meses diciéndole que testificaría si alguna vez la denunciaba. La vi golpearlo a través de la ventana de mi cocina más veces de las que puedo contar. Me miró. Usted debe ser el padre de Katie. Me alegra que por fin sepa la verdad. No pude encontrar palabras para responder. Le dio una palmadita en el brazo a Finn y volvió adentro. Los niños se quedaron con ella durante nuestros viajes, y pude escucharlos reír a través de su ventana en un momento. Me hizo sentir un poco mejor saber que tenían al menos un adulto seguro en su vida antes de hoy. Mientras cargábamos las últimas cajas en la camioneta, Finn se detuvo y se volvió hacia mí. Su voz salió tranquila y ronca. Gracias por creerme, por poner la casa a mi nombre. Estaba aterrado de que me despidieras como hacen todos los demás. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Nadie se lo toma en serio cuando un hombre dice que su esposa lo golpea. Acepté que tal vez nunca escaparía. Solo intentaba mantener a los niños a salvo hasta que fueran lo suficientemente mayores para contárselo a alguien ellos mismos. Sentí que la vergüenza me quemaba todo el cuerpo. Siento que me haya hecho falta evidencia en vídeo para ver la verdad. Debería haber cuestionado sus historias. Debería haber hablado contigo directamente. Finn negó con la cabeza. Katie es increíblemente convincente. No te castigues. Yo mismo dudé de mi propia realidad a veces antes de empezar a grabarlo todo. Condujimos de vuelta a la casa nueva en silencio. Ayudé a Finn a montar las camas para los niños y a desempacar lo básico que necesitarían para esta noche. El niño, cuyo nombre descubrí que era Michael, quería su luz nocturna enchufada al lado de su cama. La niña pequeña, Sophie, insistió en que su conejo de peluche tenía que dormir en su almohada. Para cuando todo estuvo lo suficientemente listo para que durmieran, eran casi las 8 de la noche. Abracé a ambos niños para despedirme y prometí que volvería pronto. Finn me acompañó hasta mi camioneta. Gracias por todo. Conduje a casa aturdido. Mi cerebro no podía procesar lo que había sucedido. Mi hija estaba en la cárcel. Mi yerno era en realidad una víctima. Tenía nietos que nunca supe que existían. La casa que compré para salvar a Katie en realidad salvó a Finn y a los niños en su lugar. Cuando llegué a mi entrada, revisé mi teléfono. 17 llamadas perdidas de la madre de Katie, mi exesposa. Habíamos estado divorciados durante 15 años, pero nos mantuvimos en contacto por Katie. Debe haberse enterado del arresto. No estaba listo para hablar con ella. Querría que pagara la fianza de Katie. Poner excusas para el comportamiento de Katie como siempre hacía. Ya no podía hacer eso.
Me senté en mi camioneta durante 20 minutos antes de entrar. Mi casa se sentía vacía y tranquila. Preparé café a pesar de que era tarde. Necesitaba algo que hacer con mis manos. Alrededor de la medianoche, no pude soportar más el silencio. Llamé a mi hermano Ross. Me contestó al segundo timbrazo, su voz ronca por el sueño. ¿Sabes qué hora es? Le conté todo. Los 2 años de mentiras, las grabaciones de seguridad, Derek, la confrontación, el cuchillo, el arresto de Katie, los niños. Todo salió de mí en un largo torrente. Ross no interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Luego dijo que vendría mañana, que no debería estar solo ahora. Le di las gracias y colgué. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente, Ross apareció a las 9:00 con su esposa, Juliet. Ella es terapeuta familiar e inmediatamente entendió por lo que estaba pasando. Nos sentamos en la mesa de mi cocina y ella me explicó que Katie probablemente tiene un trastorno de personalidad grave. Habló sobre personas que se ven a sí mismas como víctimas, incluso cuando están lastimando a otros. Yo seguía diciendo que debería haber visto las señales. Juliet puso su mano sobre la mía y me dijo firmemente que los manipuladores expertos engañan a todo el mundo. Incluso los profesionales capacitados son engañados. Dijo que yo también era una víctima. Ese pensamiento no se me había ocurrido. Mi teléfono sonó mientras hablábamos. La madre de Katie. Casi no contesto, pero Juliet me asintió. Contesté. Mi exesposa comenzó a gritar antes de que pudiera decir hola. ¿Cómo pude abandonar a nuestra hija? ¿Cómo pude ponerme del lado de ese marido manipulador? Intenté explicarle sobre la evidencia, pero ella no escuchó. Insistió en que Finn debió haber fingido todo, que yo era un tonto por creerle. Exigió que pagara la fianza de Katie inmediatamente. Le dije que no. Ella podía hacerlo si quería, pero yo ya no facilitaría el abuso de Katie. Me llamó desalmado y colgó. Juliet me apretó el hombro. Ross hizo más café. Esa tarde, mi exesposa pagó la fianza de Katie. Sabía que lo haría. En una hora, mi teléfono sonó con el número de Katie. Casi no contesto, pero necesitaba escuchar lo que diría. Estaba llorando, rogándome que entendiera su versión, diciendo que todos mentían sobre ella. Le dije que había visto las grabaciones y las capturas de pantalla, que ahora sabía la verdad, que necesitaba ayuda profesional seria. Su llanto se detuvo al instante. Su voz se volvió fría y dura. Gritó que estaba muerto para ella. Se aseguraría de que nunca volviera a ver a mis nietos. Le diría a todo el mundo lo horrible padre que era. Luego colgó. Me quedé allí mirando mi teléfono. Esa era mi hija, la niña que crié. En algún momento del camino, se convirtió en alguien que no reconocía. Llamé a Finn para advertirle que Katie había salido bajo fianza y podría intentar ir a la casa. Me dio las gracias, pero dijo que ya había solicitado una orden de restricción de emergencia y la custodia temporal. Su abogado tenía todo listo. Se había estado preparando para esta posibilidad durante meses, documentando todo, construyendo un caso, solo esperando la oportunidad de escapar. Le dije que lo apoyaría en lo que necesitara. Dijo que eso significaba el mundo para él y los niños. 2 días después del arresto de Katie, el detective Lou Bertrand llamó a mi móvil. Necesitaba mi declaración completa sobre el incidente del cuchillo y todo lo que Katie me dijo durante los últimos 2 años. Conduje a la estación de policía esa tarde y me senté frente a él en una pequeña sala de entrevistas con paredes grises y una mesa entre nosotros. Tenía un dispositivo de grabación y un bloc de notas. Comencé a hablar y no paré durante 3 horas. Cada historia que Katie me contó sobre Finn regresó con vívido detalle ahora. Cómo dijo que él le arrojaba cosas cuando yo podía ver en las grabaciones que ella era la que arrojaba lámparas y platos. Cómo afirmó que él le gritaba a los niños cuando el vídeo mostraba que él hablaba en voz baja mientras ella se enfurecía. Cómo dijo que él controlaba todo su dinero cuando los registros bancarios que Finn me mostró probaron que ella tenía acceso a todo y estaba vaciando cuentas para sus infidelidades. El detective Bertrand escribió todo y me hizo preguntas específicas sobre fechas y detalles.
Me explicó que estaban construyendo un caso de violencia doméstica contra Katie y que mi testimonio sobre su campaña de engaño de 2 años ayudaría a establecer su patrón de comportamiento. El patrón mostraba que era hábil en la manipulación y estaba dispuesta a destruir la reputación de alguien para mantener el control. Me sentí enfermo al repasar cada mentira y darme cuenta de que había creído cada una de ellas. La expresión del detective se mantuvo neutral y profesional, pero pude notar que había visto casos como este antes. Mencionó que las falsas alegaciones de abuso eran más comunes de lo que la gente se daba cuenta y destruían las vidas de personas inocentes. Cuando terminamos, me agradeció por presentarme y dijo que mi disposición a testificar contra mi propia hija mostraba un carácter real. No sentí que mostrara carácter, sentí que mostraba lo mal que le había fallado a Finn y a esos niños durante 2 años. Antes de irme de la estación, el detective Bertrand mencionó algo más. 2 de los antiguos compañeros de trabajo de Finn se habían presentado con declaraciones sobre haber presenciado el abuso verbal público de Katie hacia él. Ella aparecía en su lugar de trabajo y lo regañaba delante de los clientes, lo llamaba inútil y estúpido y terrible padre, montaba escenas en la tienda donde trabajaba como gerente. Pero en el momento en que alguien intentaba intervenir o preguntaba si ella estaba bien, Katie cambiaba inmediatamente. Las lágrimas comenzaban a fluir y ella se hacía la víctima. Decía que Finn era controlador y que ella solo intentaba conseguir dinero para comestibles. Los compañeros de trabajo dijeron que le creyeron al principio porque era muy convincente. Pero después de que sucedió varias veces, comenzaron a notar el patrón. Vieron cómo Finn nunca levantaba la voz ni se defendía. Cómo se disculpaba con los clientes después de que ella se iba y ponía excusas por su comportamiento. Cómo se veía agotado y derrotado. Un compañero de trabajo finalmente lo apartó y le preguntó si necesitaba ayuda. Finn se derrumbó y le mostró algunos de los hematomas que Katie le había causado, pero le rogó que no lo denunciara porque Katie amenazó con afirmar que él abusaba de ella si alguien se enteraba de la verdad. La compañera de trabajo se sintió terrible por no haber insistido más en ayudarlo. Ahora estaba dando una declaración para compensarlo. El detective Bertrand dijo que el patrón de comportamiento abarcaba años, según estos testimonios. Me senté allí sintiéndome físicamente enfermo. Todas esas veces que le envié mensajes de texto de apoyo a Katie, diciéndole que se mantuviera fuerte contra su abusivo marido. Todas esas veces que me ofrecía ayudarla a dejarlo. En realidad, la estaba alentando a seguir atormentando a un hombre inocente que estaba atrapado y aterrorizado. El detective pudo ver que estaba luchando y me dijo que yo también era una víctima de su manipulación. Eso no me hizo sentir mejor. Conduje a casa aturdido y encontré el nombre de Finn en la pantalla de mi teléfono 1 hora después. Estaba llamando para preguntar si estaría dispuesto a asistir a su audiencia de custodia de emergencia como testigo. Su voz sonaba nerviosa pero esperanzada. Explicó que tener al propio padre de Katie testificando sobre su engaño y violencia sería una evidencia poderosa para el juez. Su abogado pensó que podría marcar la diferencia entre una visita supervisada y posiblemente una custodia compartida. Acepté de inmediato sin siquiera preguntar cuándo estaba programada la audiencia. Le dije que era lo menos que podía hacer después de facilitar el abuso de Katie durante 2 años. Pude escuchar el alivio en su voz cuando me dio las gracias. Dijo que su abogado pensaba que tenían un caso sólido para la custodia exclusiva con solo visitas supervisadas. Las grabaciones de seguridad combinadas con el incidente del cuchillo y ahora las declaraciones de testigos de varias personas pintaban un cuadro claro. El historial de arrestos de Katie y la violación de la orden de restricción añadieron peso al argumento de que era peligrosa. Finn mencionó que los niños estaban bien, pero Michael seguía preguntando si mami iba a venir a llevárselos. Le prometí que haría todo lo posible para asegurarme de que esos niños se quedaran a salvo con él. Después de colgar, me senté en mi sofá y miré a la pared durante mucho tiempo. La audiencia de custodia tuvo lugar 3 días después en el Tribunal de Familia. Llegué temprano y me senté en la sala de espera viendo a abogados y familias moverse por los pasillos. Ross vino conmigo para apoyarme, aunque no iba a testificar. Cuando entramos en la sala del tribunal, vi a Katie sentada en una mesa con su abogada. Parecía más pequeña de alguna manera.
Tenía el pelo recogido y llevaba un vestido conservador. Cuando me vio entrar y sentarme del lado de Finn de la sala, su rostro pasó por varias expresiones. Sorprendida primero, luego dolida, luego algo frío y duro. El juez entró y todos se pusieron de pie. Era un hombre mayor con pelo gris y gafas de lectura. La audiencia comenzó con el abogado de Katie presentando su versión. Pintó a Katie como una madre con problemas que cometió un error en un momento de miedo. Afirmó que las grabaciones de seguridad fueron sacadas de contexto y no mostraban el panorama completo de su relación. Argumentó que Katie amaba a sus hijos y merecía una oportunidad para mantener su relación con ellos. Luego Katie subió al estrado. La observé actuar para el juez con lágrimas y voz temblorosa. Afirmó que Finn me había manipulado contra ella. Dijo que las grabaciones de seguridad fueron editadas para hacerla quedar mal. Insistió en que solo agarró el cuchillo porque estaba aterrada cuando se encontró acorralada por 3 hombres en esa casa. Lloró por extrañar a sus bebés y querer ser una buena madre. El juez escuchó sin expresión. Luego, la abogada de Finn me llamó al estrado. Subí y me senté y puse mi mano sobre la Biblia para jurar decir la verdad. El abogado de Katie intentó objetar mi testimonio, pero el juez lo desestimó. Comencé a hablar sobre los 2 años de mentiras que Katie me dijo. Cada historia sobre el abuso de Finn que ahora sabía que era fabricada, las grabaciones de seguridad que había visto que mostraban que Katie era la verdadera abusadora, el incidente del cuchillo donde amenazó a personas, incluido su propio padre. Expliqué lo hábil que era Katie en la manipulación y cuán completamente la había creído hasta que vi una prueba innegable. Hablé sobre las infidelidades y las mentiras y las amenazas que Finn había soportado. El rostro de Katie pasó por el shock primero cuando se dio cuenta de que realmente estaba testificando en su contra. Luego, la traición como si la hubiera apuñalado por la espalda. Finalmente, su expresión se instaló en un odio frío, sus ojos fijos en los míos con pura rabia. Seguí hablando y no aparté la mirada. Cuando terminé, el abogado de Katie intentó desacreditar mi testimonio diciendo que ahora estaba parcializado a favor de Finn, pero el juez no pareció convencido por ese argumento. El juez pidió revisar las grabaciones de seguridad en sus aposentos. Todos esperamos en la sala del tribunal durante 30 minutos, mientras él veía los vídeos en un portátil. Cuando regresó, su expresión era sombría. Le concedió a Finn la custodia exclusiva temporal, y a Katie solo se le permitieron visitas supervisadas en un centro familiar. Extendió la orden de restricción para incluir la escuela y las actividades de los niños. Katie no podía acercarse a menos de 500 pies de su escuela o cualquier lugar donde tuvieran actividades regulares. Todas las visitas debían realizarse en la instalación aprobada con un supervisor capacitado presente. El abogado de Katie comenzó a argumentar, pero el juez lo interrumpió. Declaró claramente que la evidencia de abuso y el incidente del cuchillo hacían que el contacto sin supervisión fuera inseguro para todos los involucrados. El patrón de comportamiento era demasiado preocupante para arriesgar la seguridad de los niños. El rostro de Katie se puso blanco y luego rojo. Comenzó a temblar. Katie se levantó de su silla y comenzó a gritar. Gritó que todos nos arrepentiríamos de esto, que demostraría que Finn era el verdadero abusador y que todos verían la verdad, que yo era el peor padre del mundo por abandonar a mi propia hija. Los guardias de seguridad se movieron hacia ella, pero ella siguió gritando hasta que su abogado la agarró del brazo e intentó calmarla. El juez golpeó su mazo y advirtió que otro arrebato resultaría en cargos por desacato. Katie finalmente dejó de gritar, pero todo su cuerpo estaba rígido de rabia. Se dio la vuelta y salió corriendo hacia la salida. Me senté allí sintiéndome completamente vacío. Mi hija acababa de llamarme el peor padre del mundo en un tribunal abierto. Una parte de mí quería correr tras ella e intentar explicarle, pero la parte más grande sabía que no había nada que pudiera decir que la hiciera entender. Estaba lamentando la hija que creía conocer, mientras aceptaba la realidad de quién era ella realmente. Estas 2 versiones no podían existir en el mismo espacio. Ross puso su mano en mi hombro desde el asiento detrás de mí. Se inclinó hacia adelante y dijo en voz baja: «Hiciste lo correcto». Asentí, pero eso no hizo que doliera menos.
Finn parecía aliviado, pero agotado. Su abogado estaba recogiendo papeles y explicando los siguientes pasos. Yo solo me quedé allí tratando de procesar lo que había sucedido. Durante la semana siguiente, comencé a reunirme con Juliet para sesiones de terapia. Ella me había ofrecido después de ver cuánto estaba luchando con todo. Nos sentamos en su oficina en casa con sillas cómodas e iluminación suave. Ella me ayudó a comprender que yo también era una víctima de la manipulación de Katie, que el amor paternal me hizo vulnerable a creer sus historias porque quería proteger a mi hija. Ella explicó que las personas con trastornos de personalidad, como probablemente tenía Katie, eran increíblemente hábiles para encontrar y explotar vulnerabilidades emocionales. Sabían exactamente qué decir para que la gente les creyera. Seguí diciendo que debería haber sabido que algo andaba mal. Debería haber cuestionado más las historias de Katie. Debería haber hablado con Finn directamente hace años. Debería haber protegido a esos niños antes. Juliet me dijo con suavidad pero con firmeza que castigarme a mí mismo no cambiaría el pasado. Lo importante era que veía la verdad ahora y estaba tomando medidas para apoyar a las verdaderas víctimas. Dijo que el dolor que sentía era real y válido. Estaba de luto por la pérdida de la hija que creía tener. Esa relación se construyó sobre mentiras, pero el amor que sentía era genuino. Procesar esa contradicción llevaría tiempo. Algunas sesiones lloré. Algunas sesiones simplemente me senté allí adormecido. Pero poco a poco comencé a aceptar que amar a Katie y hacerla responsable no eran mutuamente excluyentes. 2 semanas después de la audiencia de custodia, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Finn. Me preguntó si me gustaría conocer a los niños apropiadamente ahora que las cosas se habían calmado un poco. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo antes de responder que sí. El viaje a la casa se sintió más largo de lo que realmente era. Estaba nervioso por enfrentarme a Michael y Sophie después de todo lo que pasó. Me habían visto en la confrontación cuando su madre agarró un cuchillo. Habían estado aterrorizados ese día. No sabía si querrían verme. Aparqué en la entrada de la casa que había comprado y caminé hacia la puerta principal. Finn abrió con una sonrisa cansada pero genuina. La casa se veía diferente ahora con muebles y juguetes de niños esparcidos. Se veía habitada y segura. Michael apareció desde el pasillo y se detuvo cuando me vio. Tenía 7 años con cabello oscuro como Finn y ojos cautelosos. Me arrodillé a su altura y le dije hola. Se quedó cerca de su padre y no dijo nada al principio. Luego Sophie vino corriendo de otra habitación. Tenía 3 años con rizos rubios y no parecía recordar las partes aterradoras tan claramente. Se agarró a la pierna de Finn y me miró con ojos curiosos. Finn me presentó como su abuelo y explicó que yo era su amigo que los ayudó a mudarse a esta casa. El rostro de Sophie se iluminó y preguntó si quería ver su nueva habitación. Michael se mantuvo callado, pero asintió cuando Finn preguntó si estaba bien. Pasé la tarde jugando con los niños mientras Finn preparaba la cena en la cocina. Sophie me mostró todos los juguetes en su habitación e insistió en que me sentara en una fiesta del té con sus animales de peluche. Michael finalmente se animó y me mostró su colección de libros. Estaba leyendo por encima del nivel de su grado y estaba orgulloso de ello. La casa se sentía pacífica de una manera que no esperaba. Sin tensión en el aire, sin caminar de puntillas, solo un padre y sus hijos cómodos en su propio espacio. Fue extraño estar construyendo una relación con nietos que no sabía que existían hasta hace una semana. Extraño, pero bueno. A medida que avanzaba la tarde, Michael comenzó a hacer más preguntas. Quería saber si vivía cerca y si volvería a visitarlos. Le prometí que vendría tan a menudo como quisieran. Luego se quedó callado por un minuto antes de hacer la pregunta que sabía que vendría. Preguntó si sabía que su mamá era mala con su papá. Me senté en su cama a su lado y le dije honestamente que no lo sabía, que su mamá también me mintió, que pensé que su papá era el malo, pero estaba equivocado. Michael asintió como si esto tuviera sentido para él. Dijo que su mamá miente mucho. Dijo que les dijo que papá era malo, pero que papá nunca los lastimó. Solo mami lastimó a papi. La forma natural en que lo dijo rompió algo en mi pecho.
Este niño de 7 años había estado viviendo con la verdad del abuso de su madre toda su vida, mientras yo creía sus mentiras desde la distancia. Durante la cena, Finn se sinceró sobre los años de abuso y aislamiento de una manera que no lo había hecho antes. Los niños estaban viendo una película en la sala para que pudiéramos hablar libremente en la cocina. Explicó cómo Katie amenazaría con afirmar que él la golpeó si alguna vez intentaba irse o decir la verdad a alguien. Ella diría que nadie le creería a un hombre que alega abuso por parte de una mujer. Ella diría que se aseguraría de que él nunca volviera a ver a sus hijos. Ella describiría en detalle cómo le diría a la policía que él era violento y peligroso. Finn dijo que se quedó para proteger a Michael y Sophie porque estaba aterrorizado de que Katie obtuviera la custodia y los lastimara sin él allí para intervenir. No podía arriesgarse a dejarlos solos con ella, así que aguantó los golpes, el abuso verbal y las infidelidades. Documentó todo en secreto y esperó cualquier oportunidad para escapar de forma segura con sus hijos. Cuando lo llamé esa noche antes de la visita a la casa, vio su oportunidad. Sabía que si podía mostrarme la verdad, tal vez lo ayudaría a él en lugar de ayudar a Katie a atraparlo más. Escuché con creciente horror mientras describía años de ser rehén en su propia casa. Mi hija había usado su amor por sus hijos como un arma contra él. Ella sabía que él aguantaría cualquier cosa para mantenerlos a salvo, y lo explotó sin piedad. La voz de Finn se mantuvo tranquila y firme mientras hablaba, pero sus manos temblaban ligeramente. Dijo que contarme esto se sentía como finalmente poder respirar después de contener la respiración durante años. Le dije que lamentaba no haberlo visto antes. Lamento cada mensaje de texto de apoyo que le envié a Katie mientras lo estaba atormentando. Él dijo que entendía por qué le creí, que Katie era convincente y yo no tenía motivos para dudar de mi propia hija, pero que ahora podíamos avanzar y centrarnos en mantener a los niños seguros y felices. Eso era lo más importante. Unos días después, Finn me llamó sonando cansado y preocupado por la visita supervisada que comenzaba la semana siguiente. Explicó que Katie podría ver a Michael y Sophie todos los sábados en un centro familiar en el centro, con un supervisor capacitado en la sala todo el tiempo. El supervisor observaría todo y escribiría informes para el tribunal, pero Finn dijo que Katie era muy buena en la manipulación sutil que era difícil de detectar para los extraños. Ella sabía cómo decir cosas que sonaban inocentes, pero que en realidad estaban diseñadas para hacer que los niños se sintieran culpables o asustados. Admitió que temía tener que dejar a los niños y ver a Katie, aunque fuera brevemente, en el estacionamiento, porque probablemente intentaría provocar una escena o decir algo para molestarlo delante de los niños. Me ofrecí de inmediato a encargarme de toda la conducción, recoger a los niños de su casa y llevarlos a las visitas, y luego traerlos de vuelta para que Finn no tuviera que lidiar con ningún contacto con Katie en absoluto. El alivio en su voz fue inmediato, y aceptó, agradeciéndome varias veces por quitarle ese estrés de encima. Acordamos que llegaría a su casa a las 9:00 los sábados por la mañana para llevar a Michael y Sofía a su cita de las 10:00. Esa misma noche, mi teléfono sonó con el número de mi exesposa en la pantalla. Casi no contesto porque nuestra última conversación había terminado con ella gritándome. Pero algo me hizo descolgar. En lugar de gritar esta vez, estaba llorando tan fuerte que apenas podía pronunciar palabras. Me rogó entre lágrimas que por favor ayudara a Katie a recuperar la custodia, diciendo que nuestra hija estaba pasando por un momento muy difícil y necesitaba el apoyo de su familia. No un castigo. Insistió en que Katie solo cometió algunos errores y que todos estaban siendo demasiado duros, que quitarle a sus hijos era cruel y la destruiría. Respiré hondo y expliqué tan suavemente como pude que Katie no solo estaba pasando por un momento difícil. Era genuinamente peligrosa para Finn y potencialmente para los niños si se enfadaba lo suficiente. Le dije a mi exesposa que las grabaciones de seguridad no mentían, que había visto con mis propios ojos lo que Katie había hecho durante años y que facilitar su comportamiento fingiendo que no era grave no ayudaría a nadie. Especialmente a la propia Katie. El llanto de mi exesposa se convirtió en rabia rápidamente y dijo que le había dado la espalda a mi propia hija por un hombre que apenas conocía. Antes de que pudiera responder, me colgó y me quedé allí mirando mi teléfono,
sabiendo que esa conversación probablemente había dañado nuestra relación sin posibilidad de reparación. Ella había elegido creer las mentiras de Katie por encima de la evidencia documentada, y yo no podía hacer que viera la verdad si ella no quería. El sábado por la mañana llegó demasiado rápido. Llegué a la casa de Finn a las 9 en punto y encontré a ambos niños ya vestidos y esperando, aunque Michael parecía ansioso y Sophie parecía confundida acerca de a dónde iban. Finn les dio a ambos largos abrazos y les recordó que se portaran bien. Luego los acompañó a mi coche. El viaje al centro familiar duró 20 minutos, y Michael se mantuvo en silencio todo el tiempo mientras Sophie charlaba sobre sus juguetes. El edificio era sencillo e institucional, con una sala de espera que tenía muebles desgastados y dibujos de niños pegados a las paredes. Una mujer con un portapapeles nos registró y explicó que ella estaría supervisando la visita. Luego condujo a Michael y Sophie a través de una puerta a una habitación donde Katie ya estaba esperando. Alcancé a ver el rostro de Katie iluminarse cuando vio a los niños, y luego la puerta se cerró. Me senté en la sala de espera durante la siguiente hora, tratando de leer una revista, pero sobre todo mirando el reloj. Cuando la puerta finalmente se abrió, la supervisora salió primero con una expresión tensa, seguida de Sophie, que estaba llorando, y Michael, que parecía completamente bloqueado con ojos vacíos. Katie intentó seguirlos, pero la supervisora le dijo firmemente que esperara adentro mientras los niños salían del edificio. Llevé a los dos niños al coche rápidamente y los abroché, notando cómo las manos de Michael temblaban ligeramente. El viaje de vuelta fue silencioso, excepto por los sollozos de Sophie. A mitad de camino a casa, Michael habló con una voz pequeña y preguntó si tenían que seguir viendo a mami. La pregunta me rompió el corazón, pero mantuve mi voz firme y le dije que el juez dijo que sí por ahora, pero que su papá y yo los estábamos manteniendo a salvo, y la supervisora estaba allí para asegurarse de que mami se comportara apropiadamente. Michael asintió, pero no parecía convencido. E hice una nota mental para decirle a Finn lo difícil que había sido la visita. 2 días después, el detective Bertrand llamó a mi teléfono celular con una actualización sobre el caso de Katie. Explicó que el fiscal de distrito había revisado toda la evidencia, incluidas las grabaciones de seguridad, las capturas de pantalla, las declaraciones de testigos y el informe del incidente del cuchillo, y decidió seguir adelante con cargos formales de violencia doméstica contra Katie. La documentación acumulada constituía un caso realmente sólido, especialmente combinado con la evidencia física de ese día en la casa. El detective Bertrand dijo que la oficina del fiscal de distrito le estaba ofreciendo a Katie un acuerdo de culpabilidad que incluiría clases obligatorias de manejo de la ira, una evaluación psicológica completa y libertad condicional en lugar de tiempo en la cárcel si se declaraba culpable de cargos reducidos. Pregunté qué pasaría si Katie rechazaba el acuerdo, y él dijo que irían a juicio, lo que significaría que todos nosotros testificaríamos en la corte, y posiblemente los niños serían entrevistados por los servicios de protección infantil como parte del procedimiento. Mencionó que el fiscal de distrito confiaba en que podían ganar en el juicio, pero sería más difícil para todos los involucrados, especialmente Michael y Sophie. Le agradecí la actualización y dije que esperaba que Katie aceptara el trato, aunque tenía el presentimiento de que no lo haría. Efectivamente, Finn me llamó a la tarde siguiente sonando estresado y dijo que Katie había rechazado el acuerdo de culpabilidad por completo. Insistía en que era inocente y afirmaba que todos habíamos conspirado contra ella, que la evidencia era falsa o sacada de contexto. Aparentemente, su abogado le había aconsejado encarecidamente que aceptara el trato, explicando que ir a juicio era arriesgado y que la evidencia en su contra era sustancial. Pero Katie lo había despedido en el acto por no creer en su inocencia. Ya había contratado a un nuevo abogado que prometió luchar duro contra los cargos y demostrar que Finn había manipulado a todos. El abogado de Finn le había advertido que esto significaba que nos dirigíamos a un juicio completo, donde todos tendríamos que testificar bajo juramento y que los servicios de protección infantil probablemente querrían entrevistar a Michael y Sophie sobre su vida en el hogar con ambos padres. El estrés en la voz de Finn era claro y le dije que lo superaríamos juntos,
que la verdad estaba de nuestro lado y la evidencia hablaría por sí misma. El martes siguiente, una mujer llamada Anna Tyson de los Servicios de Protección Infantil se presentó en la casa de Finn para hacer una evaluación del hogar y entrevistar a los niños. Yo había ido esa mañana porque Finn me había pedido que estuviera allí para apoyarlo, y me alegré de haberlo hecho porque se veía nervioso cuando le abrió la puerta. Anna fue profesional pero amable, explicando que necesitaba evaluar el entorno del hogar y hablar con Michael y Sophie como parte del caso de custodia en curso. Caminó lentamente por toda la casa, tomando notas en su tableta sobre las condiciones limpias, las habitaciones de los niños con sus juguetes y libros, el refrigerador abastecido, las medidas de seguridad como cubiertas de enchufes y cerraduras de gabinetes. Le hizo preguntas a Finn sobre su rutina diaria con los niños, sus arreglos escolares y preescolares, su atención médica y cómo manejaba la disciplina. Finn respondió a todo con calma y honestidad, y pude ver la expresión de Anna suavizarse a medida que se daba cuenta de que este era un hogar bueno y estable. Luego se sentó en el suelo de la sala con Michael y Sophie y pasó casi una hora simplemente jugando con ellos y haciéndoles preguntas amables sobre su vida. Preguntó sobre sus comidas favoritas, qué les gustaba hacer con papá, si se sentían seguros en casa y preguntas cuidadosamente redactadas sobre sus recuerdos de vivir con mamá y papá juntos. Michael fue cauteloso al principio, pero gradualmente se abrió, mientras que Sophie, en su mayoría, solo quería mostrarle a Anna sus animales de peluche. Lo que más me llamó la atención fue cómo ambos niños se sentían claramente cómodos y seguros hablando de su padre, pero se callaban y se ponían tensos cuando Anna preguntaba suavemente por su madre. Después de que los niños salieron a jugar al patio trasero, Anna se dirigió a mí y me preguntó sobre mi perspectiva como padre de Katie y abuelo de los niños. Respiré hondo y le conté todo, comenzando con los 2 años que Katie pasó mintiéndome sobre que Finn era abusivo, las grabaciones de seguridad que mostraron la verdad, la confrontación en la casa y mi compromiso actual de apoyar a Finn y a los niños en lo que necesitaran. Admití que había sido completamente engañado por mi propia hija y me sentí culpable por facilitar su abuso de Finn durante tanto tiempo, pero que ahora entendía la situación claramente y estaba decidido a ayudar a mantener a los niños seguros. Anya tomó notas detalladas y dijo algo que me sorprendió. Explicó que tener al abuelo materno apoyando activamente la custodia del padre era realmente inusual y significativo. Que en la mayoría de los casos, los miembros de la familia se ponían del lado de su propio pariente de sangre, independientemente de la evidencia. El hecho de que yo hubiera cambiado mi posición después de ver pruebas demostraba lo grave que debía ser el comportamiento de Katie, y eso se notaría en su informe para el tribunal. Ese fin de semana, Ross llamó e invitó a Finn y a los niños a cenar el domingo a su casa y la de Juliet. Dijo que querían mostrar apoyo familiar y ayudar a Michael y Sophie a sentirse conectados con el lado de la familia de su abuelo, ya que se habían perdido conocernos durante tanto tiempo. Finn aceptó con gratitud y todos fuimos juntos esa tarde de domingo. La casa de Ross y Juliet era cálida y acogedora, y claramente se habían preparado para los niños con juegos y actividades organizadas. Ver a mi hermano y su esposa saludar a Finn con genuina amabilidad y respeto me apretó la garganta, porque esto era lo que la familia debería haber estado haciendo todo el tiempo, en lugar de creer las mentiras de Katie. Ross estrechó la mano de Finn con firmeza y le dijo que estaba contento de conocerlo por fin apropiadamente, y Juliet le dio un cálido abrazo. Michael fue tímido al principio, pero Ross lo hizo hablar de fútbol, y pronto estuvieron pateando una pelota en el patio trasero juntos. Sophie se unió a Juliet de inmediato, siguiéndola por la cocina y ayudando a revolver los ingredientes para la cena. Durante la comida, Ross y Juliet le preguntaron a Finn sobre su trabajo y sus intereses, tratándolo como un miembro valioso de la familia en lugar del monstruo que Katie había pintado. Les preguntaron a los niños sobre la escuela y el preescolar. Jugaron con ellos después de la cena y se aseguraron de que todos se sintieran incluidos y cómodos. Al final de la noche, Sophie se había quedado dormida en el regazo de Ross mientras él le leía un cuento, y Michael le estaba mostrando sus dibujos a Juliet. Conduciendo a casa, Finn me agradeció en voz baja por tener una familia que lo recibió a él y a los niños tan completamente.
Y le dije que esto era solo el comienzo de la construcción del sistema de apoyo familiar que siempre debió haber tenido. 3 semanas después, me estaba preparando para acostarme alrededor de las 11 de la noche cuando escuché un portazo afuera de mi casa. Miré por la ventana y vi a Katie tropezando por mi pasarela delantera, claramente borracha a juzgar por cómo se tambaleaba. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras llegaba a mi puerta principal y comenzaba a golpearla, llamando mi nombre y llorando. No abrí la puerta, sino que me paré detrás de ella y le pregunté qué quería. A través de la madera, podía escucharla sollozar que necesitaba mi ayuda para recuperar a sus hijos, que lamentaba todo, que nunca quiso lastimar a nadie. Afirmó que Finn la había provocado para que reaccionara mal, que solo había estado estresada y abrumada, y que si tan solo la ayudaba una vez más, todo estaría bien. Sus palabras eran arrastradas y desesperadas, y me sentí dividido entre mi instinto de ayudar a mi hija y mi conocimiento de lo que realmente había hecho. Le dije a través de la puerta cerrada que la amaba, pero no podía ayudarla, que necesitaba aceptar la responsabilidad por sus acciones y obtener ayuda profesional real. El llanto se detuvo abruptamente y se convirtió en gritos. Gritó que yo había elegido a Finn por encima de mi propia hija, que yo era un padre terrible, que nunca me perdonaría por traicionarla así. Siguió gritando y golpeando la puerta, y pude escuchar las luces de mis vecinos encendiéndose. Le dije a Katie que necesitaba irse porque estaba violando la orden de restricción al venir a mi casa. Pero ella solo gritó más fuerte que no le importaba la estúpida orden de restricción. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y llamé al 911, informando que alguien estaba violando una orden de restricción en mi dirección. La operadora dijo que los oficiales estaban en camino y que me quedara adentro con las puertas cerradas. Katie debe haberme escuchado en el teléfono porque sus gritos se hicieron aún más fuertes, llamándome con todos los nombres que se le ocurrían. En 10 minutos, un coche patrulla se detuvo con las luces encendidas y reconocí al oficial Hoffman saliendo. Se acercó a Katie con cuidado, que ahora estaba sentada en mi escalón delantero, todavía llorando, y observé a través de la ventana cómo le hablaba con calma. Ella no se resistió cuando él la ayudó a levantarse y le explicó que estaba bajo arresto por violar la orden de restricción. Simplemente se quedó completamente flácida, dejando que él la guiara al coche patrulla sin luchar. Él la puso en el asiento trasero y luego vino a mi puerta para obtener mi declaración sobre lo que sucedió. Le expliqué toda la situación mientras miraba a Katie a través de la ventana del coche patrulla y sentí que estaba mirando a una completa extraña. La hija que crié no se habría convertido en esta persona que apareció borracha en medio de la noche violando órdenes judiciales, excepto que de alguna manera lo había hecho, y no sabía si la Katie que recordaba había existido realmente alguna vez o si simplemente había estado ciego a quién era ella en realidad todo el tiempo. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 7:00. El nombre de Finn en la pantalla me hizo sentarme en la cama rápidamente. Contesté y me preguntó si estaba bien después de anoche. Su voz sonaba preocupada y cansada. Le dije que estaba bien, pero que me sentía raro de que me estuviera revisando cuando Katie era su abusadora. Él dijo, «Ahora somos familia y necesitamos apoyarnos mutuamente. Katie nos lastimó a ambos de diferentes maneras y ambos estamos superándolo». La llamada solo duró unos minutos, pero algo cambió en cómo veía a Finn. Ya no era solo mi yerno. Era alguien que se preocupaba por mí incluso después de todo lo que mi hija le hizo pasar. 2 horas después, llamó mi exesposa. Estaba llorando tan fuerte que apenas pude entenderla al principio. Katie estaba de vuelta en la cárcel porque violar la orden de restricción significaba que su fianza fue revocada. Ahora fijaron una nueva fianza de $50,000. Mi exesposa no podía pagarlo. Me preguntó si ayudaría a pagarlo. Me senté allí sosteniendo el teléfono y sintiéndome partido por la mitad. Cada instinto paternal decía, «Ayuda a tu hija». Pero sabía que Katie necesitaba enfrentar consecuencias reales. Le dije a mi exesposa tan suavemente como pude que Katie necesita quedarse en la cárcel. Tal vez tocar fondo la empujará a buscar ayuda de verdad. Mi exesposa me llamó desalmado y me colgó. Me senté solo en mi casa durante 1 hora mirando a la pared.
¿Estaba haciendo lo correcto o estaba abandonando a mi hija cuando más me necesitaba? La culpa se sentía como si me estuviera aplastando el pecho. No pude desayunar. No pude concentrarme en nada. Simplemente seguía reproduciendo la voz de mi exesposa, llamándome desalmado. Alrededor del mediodía, conduje a la casa de Ross y Juliet. Juliet me miró la cara y me hizo sentarme. Le conté sobre la situación de la fianza y la llamada de mi exesposa. Juliet escuchó y luego dijo algo que cambió cómo veía todo. Explicó que apoyar a Katie no significa protegerla de las consecuencias. El amor real a veces significa dejar que alguien toque fondo para que finalmente busque ayuda. Argumenté que cada instinto paternal dice, rescata a tu hijo. Juliet asintió y dijo que sí, pero rescatar a Katie solo le permite lastimar a más personas. Ella preguntó si quería ayudar a Katie o ayudar a las víctimas de Katie. La pregunta me golpeó fuerte. Pensé en Finn y Michael y Sophie. La culpa era aplastante algunos días, pero luego me imaginé a los niños prosperando con su padre en esa casa, seguros y felices y sin caminar de puntillas alrededor de su madre. Yo sabía que había tomado la decisión correcta, aunque doliera. 3 semanas después de que Katie volviera a la cárcel, su nuevo abogado llamó a Finn. Katie estaba aceptando el acuerdo de culpabilidad. Haría manejo de la ira y una evaluación psicológica, y continuaría con las visitas supervisadas. A cambio, los cargos de violencia doméstica se redujeron. El abogado dijo que convenció a Katie de que ir a juicio probablemente significaría peores resultados. Tal vez incluso perder todos los derechos parentales. Finn me llamó justo después y me dijo que estaba aliviado de evitar el juicio, pero sabía que esto era solo el comienzo de un largo proceso legal. La audiencia de declaración de culpabilidad se llevó a cabo un miércoles por la mañana. Me senté en la sala del tribunal y observé a Katie levantarse para dar su declaración. Se disculpó ante el tribunal por sus acciones, dijo que lamentaba causar problemas, pero nunca miró a Finn, nunca se disculpó realmente con él. Enmarcó todo como un conflicto mutuo que se salió de control. Estrés por ser madre, malentendidos que se hicieron más grandes de lo que deberían. El juez escuchó con una expresión en blanco. Cuando Katie terminó, él dijo: la finalización de todo tratamiento ordenado por la corte es obligatoria, no opcional. Su tono dejó claro que él veía a través de su actuación. Los resultados de la evaluación psicológica llegaron 2 semanas después. Leí el informe sentado en la mesa de mi cocina. Katie tiene trastorno límite de la personalidad con rasgos narcisistas. El psicólogo explicó su patrón de percibir el abandono en todas partes, su intensa manipulación de las personas a su alrededor, su completa incapacidad para aceptar la responsabilidad por cualquier cosa. El informe recomendó terapia intensiva y posiblemente medicación. Señaló que sin tratamiento, Katie probablemente continuará con el patrón de relaciones destructivas. Me senté allí sintiendo dolor mezclado con alivio, finalmente teniendo una explicación para comportamientos que nunca entendí. Todos esos años de caos y drama y preguntarme qué hice mal como padre. Ahora sabía que era un trastorno que necesitaba ayuda profesional. Durante el mes siguiente, Finn y yo nos establecimos en una rutina. Todos los jueves por la noche, cuidaba a Michael y Sophie para que Finn pudiera asistir a su grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica masculina. La primera vez que los niños me llamaron abuelo, de forma natural, sin ser incitados, casi lloro. Estábamos construyendo relaciones reales basadas en la verdad en lugar de las crisis fabricadas por Katie. Michael me mostró su tarea y me pidió ayuda con matemáticas. Sophie quería que jugara a las muñecas con ella. Estas noches se convirtieron en lo más destacado de mi semana, una oportunidad de ser el abuelo que debería haber sido desde el principio. Las visitas supervisadas de Katie continuaron todas las semanas. El supervisor presentaba informes después de cada visita. Katie luchaba por centrarse en las necesidades de los niños en lugar de en su propia agenda. Pasó el tiempo de visita tratando de que Michael y Sophie le transmitieran mensajes a Finn. Les hizo preguntas sobre su vida con papá en lugar de simplemente estar presente con ellos. Michael comenzó a decir que no quería ir a las visitas. Sophie no parecía entender por qué mamá no podía volver a casa. El supervisor señaló todo esto en sus informes.
6 semanas después de la confrontación en la casa, todos fuimos al tribunal de familia. Quentin Adams era el mediador que manejaba los arreglos de custodia a largo plazo. El abogado de Katie presionó mucho para obtener visitas sin supervisión. Dijo que Katie completó su curso de manejo de la ira. Ella merecía una oportunidad para una eventual custodia compartida. El abogado de Finn argumentó a favor de la supervisión continua hasta que Katie completara el tratamiento y mostrara un cambio de comportamiento real, no solo marcar casillas, sino una responsabilidad real. Tuve que testificar de nuevo, esta vez sobre los continuos intentos de manipulación de Katie. Su falta de responsabilidad genuina en todo lo que hacía. Katie me miró desde el otro lado de la sala del tribunal con odio frío en sus ojos. El juez revisó todos los informes del supervisor y la evaluación psicológica. Se tomó 20 minutos para leer todo mientras todos nos sentábamos en silencio. Luego anunció su fallo. Custodia exclusiva continuada con Finn. Visitas supervisadas para continuar por un mínimo de 6 meses. Katie debe completar el manejo de la ira y mostrar un año completo de tratamiento de salud mental estable antes de que se considere cualquier modificación de la custodia. El rostro de Katie se quedó completamente en blanco cuando escuchó el plazo. 1 año. Ni un mes, ni siquiera 6 meses. 1 año entero de demostrar que cambió antes de que pudiera siquiera pedir visitas sin supervisión. La observé procesar esto y me pregunté si finalmente estaba entendiendo algo. Que sus acciones tienen consecuencias duraderas de las que no puede manipular para salir. Que llorar, actuar y hacerse la víctima ya no funcionaría. El juez había visto a través de todo y ahora ella tenía que hacer el trabajo o perder a sus hijos para siempre. Fuera del juzgado, después de que el juez terminó de hablar, Finn me llevó aparte mientras el abogado de Katie todavía estaba recogiendo papeles. Me preguntó si estaría dispuesto a ser incluido como contacto de emergencia y tutor de respaldo para Michael y Sophie en caso de que algo le sucediera. Acepté de inmediato sin siquiera pensarlo. Condujimos a la oficina del Tribunal de Familia esa misma tarde y llenamos todo el papeleo juntos, yo firmando formulario tras formulario, mientras Finn hacía copias de todo. La secretaria lo procesó rápidamente y nos entregó los documentos sellados, y Finn me estrechó la mano y me agradeció por confiar en él lo suficiente como para hacer esto. Le dije que debería ser yo quien le agradeciera por confiar en mí después de todo lo que Katie le hizo pasar. Caminando de regreso a nuestros autos, sentí que finalmente estaba siendo el padre y abuelo que debería haber sido todo el tiempo, solo que para la generación equivocada, protegiendo a los niños que mi hija debería haber protegido ella misma. 2 semanas después, Katie comenzó sus clases de manejo de la ira ordenadas por la corte todos los martes y jueves por la noche. Su terapeuta llamó al teléfono celular de Finn una tarde, preguntando si estaría dispuesto a ir a una sesión conjunta como parte del plan de tratamiento de Katie. Finn se veía estresado cuando me lo contó durante la cena en su casa. Llamó a su propio terapeuta justo allí y lo puso en altavoz para que yo pudiera escuchar el consejo. El terapeuta explicó que Katie necesitaba trabajar en sus propios problemas antes de que cualquier consejería de pareja fuera segura o útil para cualquiera de ellos. Las sesiones conjuntas solo funcionaban cuando ambas personas estaban listas para asumir la responsabilidad. Y Katie aún no estaba allí. Finn le envió un mensaje de texto a la terapeuta de Katie con un cortés rechazo, explicando la recomendación de su terapeuta. Katie aparentemente perdió el control durante su siguiente sesión, gritándole a su terapeuta que Finn se negaba a participar en su curación, y esto demostraba que nunca le importó arreglar su matrimonio. Su terapeuta anotó todo esto en las notas de la sesión, más evidencia de que Katie todavía se veía a sí misma como la víctima en todo. Yo también comencé a ir a terapia por la misma época, reuniéndome con Juliet 2 veces por semana para trabajar en el desorden de mi cabeza. Amar a mi hija y al mismo tiempo aceptar que es una abusadora se sentía imposible algunos días. Me sentaba en la oficina de Juliet y lloraba por extrañar a la Katie que creía conocer. Luego me sentía culpable por estar de luto cuando Finn y los niños eran las verdaderas víctimas. Juliet seguía recordándome que ambas cosas podían ser ciertas a la vez.
podía esperar que Katie obtuviera ayuda mientras también protegía a las personas que lastimó. Podía amarla y aún así elegir apoyar a Finn y a mis nietos. Ella me ayudó a ver que facilitar el comportamiento de Katie durante 2 años no era amor. Solo estaba haciendo más fácil para ella seguir lastimando a la gente. Algunos días manejaba este equilibrio bastante bien, llevando a los niños al parque y sintiéndome bien por estar allí para ellos. Otros días veía algo que me recordaba a la pequeña Katie de cuando tenía 5 años y era dulce y no se había convertido en lo que fuera que era ahora, y tenía que detenerme y simplemente sentarme en mi auto por un rato. 3 meses después de la confrontación en la casa, la escuela de Michael llamó a Finn durante el horario de trabajo. El director dijo que Michael se metió en una pelea en el patio de recreo y que ambos padres debían ir a una reunión. Finn me llamó preguntando si podía ir con él, ya que Katie obviamente no podía. Y me reuní con él en la escuela 20 minutos después. Nos sentamos en la oficina del director mientras Michael esperaba afuera con la secretaria. El maestro explicó que Michael había golpeado a otro niño que estaba intimidando a un estudiante de primer grado más pequeño, derribándolo y haciéndole sangrar la nariz. El maestro le preguntó a Michael por qué lo hizo, y Michael dijo que no podía simplemente quedarse quieto y dejar que el bravucón lastimara a alguien más pequeño. Dijo que eso es lo que su mamá le hizo a su papá. Lastimar a alguien que no podía defenderse, y nadie debería lastimar a las personas que se supone que deben amar, o a las personas que son más pequeñas que ellos. El maestro nos miró con esta expresión de comprensión, claramente uniendo las piezas de la situación familiar de Michael. Finn abrazó a Michael y le dijo que estaba orgulloso de él por proteger a los demás, pero que trabajemos en usar las palabras primero antes que los puños. Michael recibió detención por pelear, pero el maestro se aseguró de que supiéramos que entendía por qué lo hizo. Katie completó su curso de manejo de la ira 6 semanas después y obtuvo un certificado con su nombre impreso en papel elegante. Su abogado lo presentó ante el tribunal ese mismo día como prueba de que estaba logrando un progreso real para ser una mejor madre. El tribunal solicitó la evaluación privada del instructor para acompañar el certificado, y ese informe contó una historia muy diferente. El instructor señaló que Katie participó mínimamente en las discusiones de clase, culpó a Finn y a otras personas por su ira a lo largo de las sesiones, y mostró muy poca comprensión real de sus propios patrones de comportamiento. Completó las horas requeridas y pasó las pruebas básicas, pero el instructor no podía decir honestamente que Katie hubiera internalizado alguna de las lecciones o cambiado su forma de pensar. El juez revisó ambos documentos durante una breve audiencia y anunció que el arreglo de custodia se mantendría exactamente igual. El rostro de Katie se quedó en blanco cuando escuchó esto, probablemente esperando que el certificado por sí solo fuera suficiente para obtener visitas sin supervisión. Sophie comenzó el preescolar ese otoño en una clase con otros 12 niños de su edad. Su maestra llamó a Finn después de la primera semana porque Sophie dibujó un cuadro durante el tiempo de arte familiar que le preocupó. El dibujo mostraba a papá, abuelo, tío Ross y tía Juliet, todos tomados de la mano y sonriendo, pero ninguna mamá en ninguna parte del dibujo. Finn fue a hablar con la maestra y le explicó cuidadosamente la situación de la custodia, mostrándole las órdenes judiciales y el horario de visitas supervisadas. La maestra entendió y dijo que vigilaría el estado emocional de Sophie. Sophie aparentemente le dijo a toda la clase durante el tiempo de reunión que su mamá solo podía visitar en el edificio especial porque tomó malas decisiones y lastimó a la gente. La maestra dijo que era desgarrador escuchar a una niña de 4 años explicar esto con tanta naturalidad, pero también mostraba que Sophie estaba procesando la realidad de su situación familiar de una manera saludable. Sabía que no era seguro estar cerca de su madre sin supervisión, y no estaba confundida acerca de por qué las cosas eran como eran. Derrick me llamó de la nada un sábado por la mañana, preguntando si podíamos reunirnos para tomar un café. No había hablado con él desde el día en la casa cuando Katie agarró el cuchillo. Nos reunimos en un lugar del centro y nos sentamos en una cabina de la esquina donde nadie nos escucharía. Derrick parecía haber envejecido 5 años en los últimos meses, ojeras y sus manos temblando ligeramente alrededor de su taza de café.
Me dijo que había estado en terapia 2 veces por semana, tratando de procesar su papel en el abuso de Katie hacia Finn. A pesar de que no sabía la verdad en ese momento, se disculpó por ser parte de lastimar a mi yerno, y pude escuchar cuánta culpa estaba cargando. Le dije que él también era una víctima, que Katie nos manipuló a ambos con las mismas mentiras sobre que Finn era peligroso. Pasamos una hora hablando de lo hábil que era Katie para construir realidades falsas, haciéndonos creer a ambos que éramos héroes salvándola, cuando en realidad solo la estábamos ayudando a lastimar a la gente. Derek me preguntó si pensaba que Katie alguna vez cambiaría de verdad, y le dije honestamente, no lo sabía, pero no iba a esperar para averiguarlo. La terapeuta de Katie presentó un informe de progreso ante el tribunal 4 meses después del tratamiento. El informe decía que Katie estaba comenzando a reconocer que sus acciones lastimaron a las personas, lo que sonó positivo al principio, pero la terapeuta también señaló que Katie todavía luchaba por asumir la plena responsabilidad, a menudo agregando explicaciones sobre por qué Finn, o el estrés u otros factores, la hicieron actuar de la manera en que lo hizo. La terapeuta recomendó que Katie continuara con el tratamiento intensivo y sugirió que podría beneficiarse de un programa más estructurado que se especializara en trastornos de la personalidad. Katie luchó contra esta recomendación, diciéndole a su abogado que había hecho todo lo que la corte pedía y merecía pasar directamente a las visitas sin supervisión con sus hijos. Su abogado intentó explicar que el tribunal no modificaría la custodia hasta que completara todo el tratamiento recomendado, no solo las clases mínimas requeridas. Katie aparentemente montó un escándalo en la oficina del abogado, insistiendo en que todos estaban conspirando para mantenerla alejada de sus hijos para siempre. 4 meses después de la confrontación, Finn mencionó durante una de nuestras cenas semanales que había comenzado a salir con alguien. La conoció en su grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica, otra persona que entendía por lo que había pasado sin que él tuviera que explicarlo todo. Le dije que estaba feliz por él y que merecía una relación sana con alguien que lo tratara bien. Parecía nervioso al hablar de ello, diciendo que no estaba seguro de cómo presentar a alguien nuevo a Michael y Sophie después de todo lo que habían pasado con su madre. Pero también sonaba esperanzado de una manera que no le había escuchado antes, como si finalmente estuviera creyendo que podía tener una vida normal. Le dije que se lo tomara con calma con los niños, pero que merecían ver a su padre en una relación donde las personas fueran amables entre sí, que sería bueno para ellos aprender cómo se ve el amor saludable en realidad. Katie se enteró de la nueva relación de Finn 2 semanas después y perdió el control por completo durante la visita supervisada. El informe del supervisor decía que Katie pasó los primeros 15 minutos llorándole a Michael y Sophie que papá la había reemplazado y ya no amaba a su familia. Les preguntó si habían conocido a la nueva mujer y si papá la amaba más de lo que la amaba a ella. Sophie comenzó a llorar porque Katie estaba llorando, y Michael se quedó callado y no respondió a ninguna pregunta. El supervisor tuvo que redirigir a Katie 4 veces para que se concentrara en jugar con los niños en lugar de hablar de Finn. Cuando Katie no paró, el supervisor terminó la visita 30 minutos antes y acompañó a los niños a donde yo estaba esperando en el estacionamiento. Presentó un informe detallado sobre Katie usando a los niños como apoyo emocional de maneras que eran completamente incorrectas para sus edades. Este comportamiento retrasó cualquier progreso que Katie había hecho hacia las visitas sin supervisión, y su abogado la llamó esa noche, advirtiéndole que manipular a los niños solo dañaría su caso y podría resultar en la pérdida total de las visitas si continuaba. El terapeuta de Michael llamó a Finn con una actualización unas 3 semanas después de ese incidente, y Finn compartió la noticia conmigo durante la cena en su casa. El terapeuta dijo que Michael estaba realmente bien procesando todo lo que había visto hacer a su madre, a su padre a lo largo de los años. Que tener un hogar estable con su padre y saber que su abuelo y su familia extendida los apoyaban hizo una gran diferencia en su curación. Sophie era demasiado joven para la terapia formal, pero el terapeuta notó durante las sesiones familiares que se veía mucho más relajada y apegada a Finn ahora, riendo más y teniendo menos pesadillas. Ambos niños preguntaban cada vez menos por su madre, y el terapeuta señaló que parecían más tranquilos y felices durante las semanas en que las visitas ocurrían con menos frecuencia.
Finn se sintió aliviado al escuchar esto, pero también triste, sabiendo que sus hijos estaban mejor con menos contacto con su propia madre. 6 meses después de la confrontación en la casa, todos volvimos al tribunal para una revisión del progreso de Katie. El juez leyó informes de múltiples supervisores y terapeutas, y su rostro se puso más serio con cada página. Dijo que Katie había terminado el manejo de la ira y los programas de terapia básicos requeridos, pero cada supervisor informó preocupaciones sobre su falta de comprensión real sobre lo que había hecho mal. El terapeuta escribió que Katie seguía intentando manipularlos durante las sesiones, culpando a todos los demás por sus problemas e insistiendo en que ella era la verdadera víctima. Un informe dijo que Katie no mostró una visión genuina de sus patrones de comportamiento y continuó intentando controlar las situaciones incluso en entornos supervisados. El juez miró a Katie y dijo que estaba extendiendo las visitas supervisadas por otros 6 meses y ordenándole que se uniera a un programa de terapia más intensivo específicamente para trastornos de la personalidad. El rostro de Katie se puso duro cuando escuchó esto, su mandíbula apretada y sus manos agarraron la mesa frente a ella. Me senté detrás de Finn y vi la rabia en sus ojos que apenas contenía. La misma mirada que había visto justo antes de que agarrara ese cuchillo hace 6 meses. El juez agregó que cualquier intento adicional de manipulación o violación resultaría en la pérdida total de las visitas, y Katie simplemente lo miró con esa expresión fría y enojada. 2 semanas después de esa audiencia, Katie llamó y pidió reunirse conmigo a solas en una cafetería cerca de su apartamento. Casi dije que no, pero una parte de mí esperaba que tal vez finalmente estuviera lista para asumir una responsabilidad real por lo que había hecho. Conduje a la cafetería y la encontré sentada en la esquina trasera con un aspecto cansado y mayor de sus 32 años. Durante 1 hora me habló sin parar, insistiendo en que todos estaban trabajando juntos contra ella. Dijo que Finn me había envenenado la mente y me había puesto en su contra, que había manipulado a los terapeutas y supervisores para que escribieran malos informes sobre ella. Katie afirmó que los videos fueron editados para hacerla ver peor, que el sistema judicial estaba sesgado contra las madres, que incluso sus propios terapeutas no entendían que su diagnóstico era incorrecto. Siguió y siguió sobre lo injusto que era todo, cómo ella era la que estaba sufriendo, cómo nadie podía ver que Finn era en realidad el problema, y ella solo había estado reaccionando a su abuso. Me senté allí escuchándola torcer la realidad en algo irreconocible, y sentí una profunda tristeza instalarse en mi pecho. Mi hija podría nunca ser capaz de mirarse a sí misma honestamente. Podría nunca ser capaz del tipo de autorreflexión necesaria para cambiar realmente. La mujer sentada frente a mí, hilando teorías de conspiración, no era la niña que había criado. O tal vez lo era, y yo simplemente nunca quise verlo. Cuando finalmente dejó de hablar y me miró esperando apoyo, le dije en voz baja que la amaba, pero no podía estar de acuerdo con nada de lo que acababa de decir. Me llamó traidor y se marchó. A pesar de lo dolorosa que fue esa reunión con Katie, encontré alegría real en mi relación con Finn y los niños durante esos mismos meses. Empezamos a cenar los domingos todas las semanas, ya sea en su casa o en la mía, y pude ver a Michael y Sophie crecer y sanar en pequeñas formas cada vez que los veía. Fui a los partidos de fútbol de Michael los sábados por la mañana y lo animé cuando anotó goles. Fui a la actuación de preescolar de Sophie, donde cantó canciones sobre formas y colores. Estaba construyendo la relación de abuelo que me había perdido durante años al creer las mentiras de Katie sobre Finn, manteniéndome alejado de los niños. Finn mencionó un domingo que los niños hablaban de mí todo el tiempo durante la semana, preguntando cuándo volverían a ver al abuelo y contándole historias sobre cosas que habíamos hecho juntos. Sophie dibujó otro cuadro familiar en el preescolar y lo trajo a casa para mostrármelo. Y me tenía a mí parado justo al lado de papá con los 2 niños entre nosotros, todos sonriendo. Tuve que ir al baño por 1 minuto porque mis ojos se pusieron llorosos al mirar ese dibujo. Alrededor de ese mismo momento, Ross llamó con noticias que me sorprendieron pero que me hicieron increíblemente feliz. Él y Juliet se iban a mudar más cerca de nosotros, tal vez a 20 minutos en lugar de 3 horas. A Juliet le habían ofrecido un puesto en una mejor práctica con más recursos y un salario más alto,
y Ross podía hacer su trabajo de consultoría desde cualquier lugar ya que todo era remoto de todos modos. Dijeron que querían estar cerca para ayudar a apoyar a Finn y a los niños y a mí a través de todo lo que todavía estaba sucediendo con Katie en el sistema judicial. Ross admitió por teléfono que parte de la razón era que se habían apegado mucho a Michael y Sophie en los últimos meses, y querían ser el tipo de tía y tío que realmente estaban presentes en la vida de los niños. Me sentí agradecido de una manera que me apretó la garganta, sabiendo que mi hermano y su esposa estaban eligiendo apoyar a las víctimas en lugar de facilitar a la abusadora solo porque era pariente de sangre. Tantas familias se habrían unido alrededor de Katie, insistiendo en que todos necesitábamos perdonar y olvidar. Pero Ross y Juliet vieron la verdad y se quedaron con las personas que necesitaban protección. 8 meses después de la confrontación en la casa, Finn y los niños estaban completamente establecidos y mejor de lo que había visto en cualquiera de las fotos antiguas de su matrimonio. La casa que compré pensando que salvaría a mi hija en realidad había salvado a mi yerno y a mis nietos en su lugar, dándoles un lugar seguro para construir una vida real. Las calificaciones de Michael en la escuela eran excelentes. Su maestro envió informes de progreso que mostraban que estaba leyendo por encima del nivel de su grado y participando activamente en clase. Sophie estaba feliz y social en el preescolar, haciendo amigos fácilmente y regresando a casa cada día emocionada de contarle a su papá lo que había aprendido. El propio Finn se veía más saludable y más relajado, la tensión constante y el miedo desaparecidos de sus hombros y rostro. Había ganado algo de peso de una buena manera, ya no se veía tan delgado y agotado. Me agradeció regularmente por creerle y apoyarlos en todo, y cada vez le dije que era lo menos que podía hacer después de facilitar el abuso de Katie durante 2 años, al creer sus mentiras. Katie siguió yendo a sus visitas supervisadas cada semana, pero la emoción de los niños por ver a su madre había disminuido significativamente a medida que se sentían más seguros en su vida con Finn. Michael comenzó a preguntarle a su padre si tenía que seguir yendo cuando fuera mayor, diciendo que las visitas lo hacían sentir raro e incómodo. Finn explicó suavemente que por ahora, sí. El juez dijo que tenía que ir. Pero a medida que creciera, sus sentimientos y preferencias importarían más al tribunal. Sophie todavía iba sin quejarse, pero ya no hablaba mucho de mamá entre visitas. No preguntaba cuándo podría volver a casa con mamá, como lo había hecho en los primeros meses. Los informes del supervisor mencionaron que Katie parecía sentir que estaba perdiendo el afecto de sus hijos y había aumentado sus intentos de manipulación durante las visitas. Intentaba que sintieran lástima por ella. Les decía lo sola y triste que estaba. Les preguntaba si papá estaba siendo malo o si extrañaban vivir con mamá. Pero estos intentos solo alejaron más a los niños, los hicieron más callados y retraídos durante las visitas, hasta que el supervisor tuvo que redirigir a Katie para que simplemente jugara con ellos normalmente. Mirando hacia atrás a todo lo que sucedió durante esos 8 meses, aprendí que el amor a veces significa aceptar verdades dolorosas sobre las personas que nos importan y elegir proteger a sus víctimas, incluso cuando nos rompe el corazón. Perdí a mi hija de una manera real. Perdí la relación que habíamos tenido y la persona que creía que era. Pero gané un hijo y 2 nietos que me necesitaban para ver la verdad y actuar en consecuencia cuando más importaba. Katie podría nunca cambiar. Podría nunca asumir una responsabilidad real por los años de abuso que le infligió a Finn o el trauma que causó a sus propios hijos. El diagnóstico de trastorno de personalidad sugirió que podría no ser capaz del tipo de autorreflexión honesta que requiere un cambio real. Algunas noches todavía lloro por la hija que creía tener. Me pregunto qué me perdí en su infancia o qué podría haber hecho diferente. Pero la mayoría de los días estoy agradecido de que finalmente vi a través de sus mentiras a tiempo para ayudar a las personas que más lastimó, para darle a Finn, Michael y Sophie el apoyo y la seguridad que merecían. Estoy comprometido a ser el abuelo y la figura paterna que necesitan durante el tiempo que me quede. A presentarme en los partidos de fútbol y en las actuaciones de preescolar, a las cenas de los domingos y a los cuentos antes de dormir. Eso es lo que la familia debería hacer.
y estoy agradecido de tener una segunda oportunidad para hacerlo.